de Lucas, capítulo 13, versículo 24. El miércoles tuvimos la primera clase de lo que es discípulos de reino, que es con el tema que empezamos ahora, y lo grabé, pero la grabación salió mal, así que por eso no se las envié a la grabación del miércoles. Por lo tanto, este miércoles de ahora, el próximo miércoles, voy a hacer un resumen de lo que fue la primera clase, y eso sí lo vamos a grabar. Igual usted trate de estar. Entiendo que el miércoles, bueno, llovía, estaba complicado, pero trate de estar, que el Señor nos va a hablar de una manera poderosa. El fin, como decía el miércoles, tanto de este mensaje, de todos los mensajes de los domingos, de las clases de los miércoles, es que nosotros podamos ser entrenados para lo que Dios quiere para nuestras vidas. No simplemente que usted venga a escuchar una palabra que le levante el ánimo o que lo fortalezca, sino que usted pueda estar preparado para lo que Dios quiere. Entendemos, por lo que las Escrituras nos dicen y por lo que Dios nos habla, que hemos sido puestos en la tierra con un propósito de parte de Dios. Hay algo que nos toca hacer de parte de Dios, por eso estamos en la tierra, y necesitamos estar preparados para el momento en que Dios nos diga: este es el momento, necesito que empieces. Entonces yo saber, primero, cuál es el llamado que tengo, y segundo, poder estar preparado. Hay algo que nos ha pasado como iglesia a lo largo de muchos años, muchas décadas, y es que hemos desconectado, que es de lo que estamos hablando los miércoles, hemos desconectado nuestra vida espiritual, por decirlo de alguna forma, o nuestra vida cristiana de nuestra vida cotidiana. Es como si tuviésemos una cultura a nivel familiar, nacional, social, y una cultura cristiana por separado. Entonces necesitamos entender que ambas tienen que ser una misma vida. Hablábamos el miércoles acerca del Islam, por ejemplo. Tanto el Islam como el judaísmo, ellos tienen su religión dentro de su cultura. Y su cultura y su religión es la misma cosa. Aprenden a leer con una base religiosa. Ellos aprenden a leer los judíos con la Torá, y el Islam aprende con el Corán. No aprenden con el libro volador de magia de no sé quién. Aprenden con las Escrituras, con su fe. Entonces ellos tienen formado desde niños lo que son. El Islam, cuando vos te convertís al Islam, si en algún momento alguien se convierta en Islam, espero que no, pero si alguno lo hiciera, ellos imponen en tu vida una cultura: cómo te tenés que vestir, cómo tenés que hablar, cómo te tenés que peinar, cómo tenés que comportarte, a dónde podés ir, a dónde no podés ir, qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer, y todo está en una cultura. Todo está en la cultura. Entonces, si algún día algún uruguayo decide convertirse al Islam, primero va a ser islamita y después va a ser uruguayo. ¿Se entiende? Porque es una cultura. Y nosotros somos hijos de Dios los fines de semana. Nosotros no, nosotros somos hijos de Dios todos los días. Amén. Dudó ahí, pero sí. Pero la iglesia de Cristo, a lo largo de los años, ha separado a Dios de su vida cotidiana. Hemos dicho mucho tiempo, tenemos nuestro trabajo para el Señor y nuestro trabajo secular. Tenemos nuestros estudios bíblicos y nuestros estudios seculares. Tenemos nuestra vida en Dios y nuestra vida secular, como si fuesen dos cosas distintas. Y Dios tiene que ser parte de nosotros en todo momento. Entonces necesitamos ser entrenados para poder adoptar y adquirir no la cultura del evangelio, de la iglesia evangélica, sino la cultura del reino de Dios. Si yo voy a las Escrituras, a la forma que Jesús tenía de enseñarnos, de enseñarle a sus discípulos, Él continuamente está hablando de cultura y no tanto de salvación. Él decía: porque el reino es semejante a, porque el reino es semejante a, y hablaba a través de parábolas, a través de analogías. Jesús jamás usó una metáfora para enseñar, y es lo que nos has enseñado, que hizo comparaciones. Entonces él
texto que vamos a leer hoy, que habla de la puerta estrecha, que usted lo habrá escuchado predicar 1.000.000 de veces o lo habrá leído otro 1.000.000 de veces, siempre lo hemos aprendido como que tiene que ver con la salvación. Entonces la puerta estrecha es el camino a la salvación y después la puerta grande es el camino al infierno. ¿Verdad que es lo que hemos aprendido? Es lo que nos han dicho siempre, y hoy vamos a enterarnos que la Biblia dice otra cosa con respecto a eso. Podemos ver que Jesús siempre estaba hablando de cultura. A nosotros nos han dicho que la vida eterna es para cuando muramos y estemos con el Señor, y allí vamos a vivir para siempre. Y la vida eterna es una cultura, es lo que yo tengo a través del reino de Dios. El reino, si no, Pablo no le podría haber dicho a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Echa mano de la eternidad, echa mano de lo que Cristo consiguió en la cruz, echa mano de lo que está en el cielo, de lo que ahora está dispuesto para vos. El día que el velo se rompió y que todos tenemos acceso al Padre, echa mano de eso que es para vos, de esa herencia que es tuya y que te pertenece. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Amén. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús hablaba, no hablaba con metáforas y no era poético a la hora de hablar, sino que Él hablaba de acuerdo a cosas que eran cotidianas para la gente, cosas que la gente conocía. Si vamos a cada una de las parábolas y estudiamos un poco la historia de la cultura y de cómo era la cultura en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que Jesús enseñaba tenía que ver con algo que estaba sucediendo y que ellos entendían. Nosotros, como estamos en la otra punta del planeta, en el occidente, hay cosas que no sabemos, entonces lo tomamos como que Jesús estaba haciendo un poco poético, metafórico, y muy lejos eso de la realidad. Él estaba hablando de cosas puntuales. Amén. Entonces, entendiendo esto y con esta breve introducción, vamos a leer lo que dice Lucas 13:24. Dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que Jesús es la puerta y es el camino al Padre. El camino a la vida. Él es el camino a la verdad y la vida, dice la Biblia. Amén. Pero en este pasaje hay varias cosas que vamos a analizar para entender a qué se refería Jesús con esto. El Imperio Romano por aquel entonces se caracterizaba, entre muchas otras cosas, en hacer unas amplias vías, como unas grandes avenidas, para conectar los lugares que ellos conquistaban. Por ejemplo, conquistaban esta ciudad de acá y para conectarla con la otra que estaban conquistando, hacían una avenida ancha para que la gente pueda caminar con más comodidad, para que se pueda transitar con los carros y de una manera más cómoda. Entonces, en Jerusalén había una entrada, o sea, todas estas avenidas desembocaban en grandes puertas, en unos pórticos enormes que daban ingreso a las ciudades. Y entonces, cuando Jerusalén estaba de fiesta por la Pascua, por la fiesta de los tabernáculos o por la fiesta que haya, que fueron las fiestas establecidas por Dios, uno podía ver desde lejos a muchos israelitas entrando, cantando, danzando, con muchos colores y festejando a través de esas vías que los romanos habían hecho, porque les era más cómodo, les era más fácil ingresar por ahí. Pero había algunos pocos israelitas que, a su entender, no querían pasar por esas vías porque ellos decían que a Dios no les gustaba que ellos caminen por caminos que fueron creados por los paganos. Entonces ellos se limitaban a ir por otros senderos, por los senderos antiguos que habían hecho sus padres de tanto caminar de ciudad en ciudad, que eran senderos más angostos, y por ese lugar se transitaban de ciudad a ciudad que desembocaban en puertas más pequeñas. Las ciudades tenían varias puertas, no simplemente una, eran ciudades amuralladas. Entonces, esos senderos que seguían estando ahí, seguían siendo transitables, ya eran no solamente solitarios, sino que también eran peligrosos. Entonces no mucha gente andaba por ahí. ¿Por qué eran peligrosos? Porque todos iban por los caminos anchos.
En uno de estos senderos se entiende que en la parábola del buen samaritano, el hombre que fue asolado por los salteadores, que fue golpeado y todo, caminaba por uno de estos senderos, porque por esos lugares donde andaban los salteadores, los ladrones, porque eran lugares solitarios. Entonces se entiende que era por uno de esos caminos. Entonces ellos entendían que no podían llegar a Jerusalén, mucho menos a una fiesta que tenía que ver con Dios, por un camino que los romanos habían hecho, y caminaban por los senderos que sus padres tradicionalmente habían trazado de tanto caminar para llegar a esos lugares. Entonces el Señor, usando esta vivencia, esto que sucedía, habló acerca de esto cuando le dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Teniendo que ver con esto, Jeremías menciona de esto en Jeremías 6:16, dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Después en Jeremías 18:15 también dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Ahora, entendiendo esto, tenemos un panorama un poquito más amplio de lo que el versículo aquí nos quiere decir, que no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con irnos al cielo, sino que tiene que ver con un camino que fue trazado para nosotros. Entrar por la puerta estrecha no es simple, pero no es imposible, no es algo que no se pueda lograr. Jesús instruyó en este versículo que leímos, dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. El verbo esforzarse en el original es una palabra, un vocablo griego que se llama agonizomai, que tiene que ver, que significa justamente agonizar. Pero no agonizar de lo que nosotros entendemos hoy como agonizar de alguien que se está muriendo y está en su último momento, sino que tiene que ver con un esfuerzo. La Biblia utiliza este vocablo, este verbo agonizomai, en varias ocasiones, se las voy a mencionar. Una de ellas está en 1 Corintios 9:25, cuando se refiere al atleta que se prepara y entrena para llegar a la meta. Ahí donde habla de entrenar y de esforzarse, el verbo es agonizomai. Después, en Colosenses 4:12, cuando se refiere al contexto al concepto, con las palabras rogando encarecidamente, también es agonizomai. Y en 1 Timoteo 6:12, cuando dice pelea la buena batalla de la fe, esa palabra pelea es agonizomai. Tiene que ver con un esfuerzo, con un entrenamiento. Entonces, esto significa que para llegar a la meta yo necesito entrenar, necesito prepararme, necesito esforzarme, necesito hacer algo para poder llegar. No tiene que ver con salvación, no tiene que ver con irme al cielo, tiene que ver con cumplir el propósito de Dios. Volver a las sendas antiguas, como muchas veces hemos escuchado, no tiene que ver con volver a las costumbres de la iglesia hace 20, 30 años atrás, de volver a las polleras largas y a las mantillas, a los mantos que se ponían en la cabeza. No tiene que ver con eso, aunque hay congregaciones que lo siguen haciendo y está bien, supongo, pero no tiene que ver con eso, no tiene que ver con esas costumbres, no tiene que ver con costumbres eclesiásticas que hemos puesto los hombres para llevar a cabo nuestras reuniones. Volver a la senda antigua o a los senderos antiguos tiene que ver con volver a esforzarme por conseguir la meta, por llegar al lugar a donde Dios me quiere. Los apóstoles, luego de Cristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los apóstoles y todos los que han dado su vida por el Evangelio, ellos hicieron un esfuerzo en todo lo que tenían que hacer. Se esforzaban por viajar, se esforzaban por caminar, se esforzaban por ayunar, se esforzaban por tener una vida que sea correcta al Señor. Se esforzaban por hacer lo que tenían que hacer. Y hoy estamos en una temporada donde la iglesia carece de esfuerzo, donde sí amamos al Señor, porque amamos al Señor, pero tratamos de buscar un camino fácil para hacer las cosas. Caminamos por el camino ancho, llegamos al lugar a donde tenemos que ir, llegamos a adorar al Señor, queremos rendirle nuestra vida al Señor, pero no queremos esforzarnos tanto.
algo que tenés que entender, y tenía que haberlo dicho al principio de esto, pero se me pasó, es que nuestra intención de parte de Dios con mi esposa es que nunca diluyamos lo que Dios quiere decir. Nunca vengamos con un evangelio diluido para decirte, bueno, estás haciendo las cosas mal, no pasa nada, Dios te perdona. Claro que Dios te perdona, pero si estás haciendo algo mal, te voy a decir, esto está mal. No en un sentir de apuntarte con el dedo, ni de acusarte, ni de perseguirte, ni nada por el estilo, porque no somos quienes para perseguir a nadie para que haga las cosas bien. Pero sí te vamos a decir, hey, esto no está bien, porque necesitas tener una transformación. Cuando uno viene al Señor y quiere vivir la vida de Cristo, hay una vida que necesita llevar, porque hay una cultura en el cielo, porque hay principios celestiales, porque hay principios espirituales, hay cosas que no nos funcionan, porque no seguimos los principios espirituales. Yo sé que por ahí a la gente mucho no le gusta cuando hablan de plata, y no es mi intención hablar de plata. Yo creo que esto lo he explicado 1.000.000 de veces para que usted pueda tener la libertad de darle al Señor sabiendo que le da al Señor. Pero hay personas que por ahí, la Biblia nos habla de ofrendar y diezmar, y hay personas que no pueden alcanzar respuesta de Dios en las finanzas, y lo primero que se tiene que plantear es si le está dando al Señor correctamente, porque hay un principio espiritual, un principio de siembra. Si no estás cosechando por ahí, es probablemente que estés sembrando mal. ¿Sí? Si sos una persona que no está recibiendo amor, tenés que plantearte si has sembrado amor como corresponde. Si sos una persona que no está recibiendo honra, tenés que plantearte si has sembrado esa honra como corresponde. Nosotros muchas veces tenemos un concepto bueno de nosotros mismos. Decimos, pero yo soy buena persona. Y no estamos hablando de que seas mala persona, sino de que no hayas sembrado correctamente. ¿Se entiende? Porque hay principios en el espíritu. Simplemente por eso. Entonces, para poder obtener ciertas respuestas del cielo, hay un principio que yo tengo que cumplir. Dios es bueno, es misericordioso, es amoroso y todo. Y muchas veces el Señor, en tu ignorancia o en nuestra ignorancia, va a traer una respuesta, porque hay cosas que no terminamos de saber. Pero a medida que vamos sabiendo, hay una responsabilidad con el saber. Entonces, ahora sabes, hay una responsabilidad con respecto a esto. Amén. Entonces, cumplir con los parámetros del reino de los cielos demanda un esfuerzo, demanda una vida esforzada. Cuando nosotros estamos viviendo, las personas viven bajo una cultura terrenal, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos del espíritu de Egipto, del velo espiritual de Egipto, que siempre busca que vos te revientes el lomo trabajando, porque si no, no llegás a fin de mes, y dejamos de poner nuestra confianza en el Señor porque tengo que trabajar? Y no estoy diciendo que no se trabaje, pero estoy diciendo que no destruyas tu cuerpo trabajando, porque lo que no te alcanza con el trabajo, el Señor lo va a suplir, pero yo tengo que poner mi confianza en Él. Amén. Entonces, cuando hablamos con respecto a este sistema egipcio, que es un sistema cultural también, usted puede fijarse, no sienta esto como un ataque, por favor. Quiero que entendamos el concepto. Cuando uno trabaja, yo trabajo, cuando llueve, por más que se esté cayendo el cielo, vamos a trabajar igual. ¿Verdad que vamos a trabajar? Pero muchas veces cuando nos congregamos y llueve, no vamos a la reunión. ¿Cuál sería la diferencia? Piénselo para sí, no lo tome como una acusación, por favor. Porque nosotros también muchas veces, estando en Buenos Aires, decíamos, ay, está lloviendo, nos quedamos en casa. Miramos la reunión por multimedia, miramos la reunión virtual y recibimos del Señor. Y después, en un momento, el Señor nos reprendió. ¿Y qué onda? Si te esforzás para ir a trabajar, ¿por qué no te esforzás para caminar? Nosotros caminábamos 15 cuadras más o menos a la reunión y lo empezamos a hacer bajo la lluvia con las niñas cuando no teníamos el auto, porque entendíamos que se merece mínimamente el mismo esfuerzo, porque es el Señor. Pero hay una cultura que necesita ser cambiada. Ahora, entendemos obviamente también que hay personas que son más vulnerables, y no les estoy diciendo que se vengan en bote si se está cayendo el cielo, por favor. O sea, estoy hablando de que uno necesita plantearse para sí mismo y analizar su corazón y decir, ¿por qué me manejo de esta manera?
que podamos entenderlo y delante del Señor decir, ¿por qué me estoy manejando de esta manera? ¿Es falta de esfuerzo o realmente es una imposibilidad? Porque puede ser una imposibilidad, pero si hay una falta de esfuerzo de mi parte, yo necesito planteármelo y entender que lo que yo hago no es que ahora, porque en la próxima reunión si llueve se vienen todos bajo el agua porque el pastor me dijo. Si usted lo hace porque yo le dije, tampoco entendió. Tiene que hacerlo por el Señor. Si usted ofrenda porque yo le dije que tiene que ofrendar, tampoco entendió. Tiene que ofrendar por el Señor. Nadie tiene que venir a manipular tu ofrenda, ni nadie tiene que venir a manipular tu adoración al Señor, porque no es genuino. Yo le tengo que presentar al Señor mi adoración, no lo que me obligan a hacer. ¿Se entiende? Porque no es genuino y el Señor no lo va a tomar. La Biblia dice que Él bendice al dador alegre, no al que da porque lo obligan. Entonces, si vos estás dando porque alguien te está obligando, el Señor no va a recibir esa ofrenda. Si vos estás diciendo, bueno, mi diezmo es mucho, así que le saco este y le saco este y doy este otro, no lo des, porque no podés negociar eso con el Señor. No se lo estás dando al Señor tampoco. Entonces, si Dios no te lo va a aceptar, no lo des, porque Dios no te lo va a aceptar y es para Él. Tiene que ver con Él simplemente. Amén. Es una cultura que necesitamos adoptar. Entender que todo lo que yo hago tiene que ver con el Señor. No tiene que ver ni con el pastor, ni con la iglesia, ni con la congregación, ni con nada. Tiene que ver con el Señor y demanda un esfuerzo. Yo quiero ver los resultados en mi vida. Quiero ver que las Escrituras, lo que dicen las Escrituras se comienza a cumplir en mí. Necesito esforzarme. Necesito pagar un precio. No un sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo el Señor. Pero mínimamente hay algo que yo tengo que hacer. Ya hubo quienes murieron por el Evangelio. Ya hubo gente que fueron mártires y dieron su vida para que nosotros hoy tengamos la libertad de estar en un local lindo, con estufa. Bueno, aquella no está prendida, pero tienen frío y les prendo la estufa. También. Pero estamos en un lugar relativamente agradable para mejorar, pero nadie nos persigue, no nos tenemos que esconder. Tenemos la libertad de adorar al Señor. Hay personas en países asiáticos que son asesinadas y se tienen que esconder todo un fin de semana en un sótano, simular que están haciendo en el piso de arriba un cumpleaños y los de abajo están orando al Señor con una hoja de la Biblia que les llegó por contrabando. Tienen su reunión y si los encuentran terminan presos y muchos de ellos dicen, se saben capítulos y capítulos de memoria que los aprendieron estando presos, entrando con sus hojas de la Biblia de contrabando. Y nosotros tenemos toda la libertad, y ese es el problema de la iglesia de Occidente, que tenemos tanta libertad que no valoramos lo que Dios hace, que no valoramos, no le damos el esfuerzo de lo que Dios se merece que nosotros hagamos. Por eso la iglesia no sabe adorar tampoco. La iglesia piensa que adorar es cantar un par de coros en la reunión, y adorar es una vida. Adoración es toda mi vida, todos los días de mi vida es adoración. Porque cuando tenemos momentos en la reunión como hoy, que simplemente suena una melodía y no es una canción que conozco, no sé qué hacer porque me sacaron de la estructura de la canción que yo conozco. Entonces no sabemos adorar y necesitamos aprender a adorar al Señor. Sabe que en el cielo no le van a poner canciones de Marcos Witt para que cantemos. Vas a tener que adorar todo el tiempo y va a ser grato, precioso adorar al Señor todo el tiempo. Pero tenemos que aprender a adorar. Necesitamos que la adoración también sea parte de nuestra cultura. Necesitamos aprender a esforzarnos por el Señor. Hay un precio que tenemos que pagar. Queremos que las cosas, que el cielo se manifieste, hay un precio que tenemos que pagar. Aprender cuáles son los principios de Dios, cuáles son los principios espirituales. ¿Cómo tengo que hacer para que el cielo se abra en el lugar que yo estoy? ¿Cómo tengo que hacer para que los cielos se abran cuando yo estoy orando? Cuando yo estoy adorando. ¿Qué tengo que hacer? Cuando tengo que hacer una guerra espiritual, porque hay cosas con las que me tengo que pelear, ¿cómo tengo que hacer la guerra espiritual? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer guerra espiritual no siempre es arrancar hablando en lenguas y reprender al infierno y a todos sus demonios. Muchas veces la guerra espiritual tiene que ver con otra cosa. Intercesión no es solamente orar y hablar en lenguas. Intercesión muchas veces es quedarse callado y escuchar a Dios a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Hay muchas cosas que quedaron, que nos dijeron, esto es así y ya está. Nada de lo que está en la Biblia es un tema cerrado. Ni nada de lo que nosotros entendemos como iglesia es un tema cerrado. La salvación no es un tema cerrado. La sanidad no es un tema cerrado que se consigue, bueno, haciendo esto, esto y esto, vos sos sano. No es un tema cerrado. La salvación ni nada, ningún tema en la Biblia es un tema cerrado, porque Dios siempre hay algo nuevo que te puede enseñar. Ninguno, absolutamente ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Ni yo tengo más luz que otro pastor, o sí, por ahí podemos tener más luz, o otro pastor puede tener más luz que yo, pero ninguno tenemos la verdad absoluta, porque necesitamos como cuerpo aprender los unos de los otros. Dios no suelta la verdad a una sola persona para que no se engrandezca, que podamos compartir. Tampoco en este lugar yo tengo la verdad absoluta. Hay algo que Dios le puede mostrar a Ana o a Cristina y de eso podemos aprender y el Señor nos puede guiar, porque funciona así como cuerpo. No es que el pastor es el dueño de la verdad. Eso no tiene que ser así. Lo que pasa es que tenemos una iglesia que no se quiere humillar, no quiere decir me equivoqué. Y necesitamos reconocer que tenemos errores y decir, ok, pequé yo. Sí, esto que está sucediendo sí es culpa mía. Y no siempre buscar. Lo primero que entró en el Edén, dentro del pecado que entró en el Edén, es la excusa y el buscar otro culpable. Adán comió del fruto y dijo, la mujer que vos me diste. Y Eva dijo, la serpiente me engañó. Los dos sabían que no tenía que comer del fruto. No tiene la culpa tiene la culpa la serpiente también, pero vos decidiste comer. Adán le echó la culpa a Eva, pero vos decidiste comer. Por eso fueron castigados los dos, porque ellos dos sabían lo que tenían que hacer. Entonces, esa excusa entró a la iglesia. Sí, yo me equivoqué, pero lo que pasa es que a mí nadie me enseñó. ¿No tenías un Dios para hablar? ¿No teníamos un Dios para decir al Señor? No tomen por favor esto como una acusación ni como una persecución, sino que podamos despertar en nuestro espíritu y dejar de ser una iglesia liviana, una iglesia tibia, y poder ir al Señor y decir, Señor, sí, pequé yo, me equivoqué, me cometí. Si cometemos errores, muchas veces nos hemos expuesto en medio del mensaje con mi esposa, decir, hey, acá me equivoqué yo. Porque es verdad, ¿de qué me sirve a mí quedar bien con ustedes si estoy mal con el Señor? Si es allá donde me quiero ir. Porque es la verdad. No es que quiero parecer súper humilde y benevolioso tampoco, porque no es la intención. Pero que podamos aprender a reconocer que tenemos errores, que nos cuesta, que tenemos debilidades, pero a su vez esforzarnos por ir hacia la meta, hacia el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Que dejemos de ser una iglesia que busca el camino cómodo, que busca lo mismo que hacen todos porque es más fácil, y buscar el camino que Dios nos trace a nosotros personalmente. ¿Qué importa si los demás no lo hacen? ¿Qué importa si no todos predican de los mismos temas? Hay cosas que hemos enseñado que muy poco la hemos escuchado acá en Uruguay, acerca de cosas muy profundas que Dios nos ha hablado. Imagínense si nosotros decimos, pero el resto de la gente está predicando otra cosa y tiene más éxito. Sería bastante mediocre e hipócrita de mi parte. Para eso me hubiese quedado en Buenos Aires. Pero necesitamos hablar lo que Dios nos manda hablar. Por eso les decía hace un momento, no te vamos a diluir el mensaje, te vamos a decir las cosas como son. Muchas veces va a molestar porque a la gente no le gusta. A nadie le gusta que le marquen cuando las cosas están mal. Pero que podamos tener ese momento después, aunque sea solas en nuestro hogar, con el Señor, decir, Señor, esto es así, y arreglarlo con el Señor. Yo sé que no es un mensaje que te levanta los brazos y que te da ánimo, pero es un mensaje que te puede salvar la vida si podés entender el esfuerzo que necesitamos hacer como iglesia para avanzar hacia la meta. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con propósito, con el propósito de Dios. Estás caminando sobre la tierra, hay algo que todavía necesitas hacer. Hay algo que Dios marcó para que hagas.
Y hay personas detrás tuyo que necesitan ser afectadas por lo que Dios puso en vos, por lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Y esas personas están esperando. Y no solamente personas, toda la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y necesitamos levantarnos como iglesia. Necesitamos levantarnos y ocupar nuestros lugares como hijos de Dios. No importa si el resto de las congregaciones no lo hacen. O si hay personas, fíjense que el Evangelio, la iglesia cristiana, es la única, entiéndame la palabra, no es correcta, pero para que se entienda el concepto, es la única religión que se pelea contra sí misma. Usted no va a encontrar un brujo posteando videos en YouTube en contra de otro brujo diciéndole chanta. Pero sí va a encontrar un montón de pastores hablando de fulana falsa profeta, fulano falso apóstol, fulano mentiroso, tirándose palos entre sí mismos. Por eso no somos un reino que se establece, porque estamos peleándonos entre nosotros, cuando tenemos que estar unidos en un mismo sentir. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés porque estaban unánimes, porque estaban unidos, porque tenían un mismo fin. Estaban todos por lo mismo. Y nuestra iglesia lamentablemente no hace eso. Entonces, si los demás lo hacen, Dios se encargará de ellos. Nosotros que podamos caminar por el camino de la unidad, que podamos esforzarnos para no mezclarnos en esas cosas que no tienen nada que ver. Si usted está mirando videos en YouTube, alguna prédica o lo que sea, y se encuentra con alguno de estos videos, saltéelo, póngale no me gusta para que no le vuelva a aparecer y no se prenda en esas cosas, porque eso alimenta el alma de una manera que no se tiene que alimentar. Y entonces empezamos a mirar. Yo he escuchado muchas veces a personas criticar a ciertos apóstoles y quedarme con la idea de que es incorrecto, es del diablo, porque es falso y porque qué sé yo, por lo que alguien me contó. Y un día el Señor nos habló y lo escuchaste y prestaste atención a lo que está hablando, y cuando fuimos nos dimos cuenta que los errados no eran ellos. Sabemos que necesitamos estar unidos porque somos el cuerpo de Cristo, pero esto demanda un esfuerzo. Porque a veces la boca se quiere escapar sola, la lengua se quiere escapar, los ojos se quieren ir y yo quiero criticar, pero necesito aprender a cerrar la boca y a bendecir a mis hermanos, a bendecir al cuerpo de Cristo. Y todo lo que tenga que ver con el Señor tiene que demandar un esfuerzo. No te va a hacer mejor cristiano ni te va a hacer amar al Señor venir a todas las reuniones. Pero te puedo asegurar que si Dios es tu prioridad, no te vas a perder nada de lo que tenga que ver con el Señor. Y no te estoy comiendo la cabeza para que vengas a las reuniones cuando llueve ni nada por el estilo. Por favor, no estoy hablando de eso. Como dije hoy, entiendo que hay vulnerabilidades, dependiendo de la zona y de cada persona hay vulnerabilidades. Pero que podamos ser esforzados para el Señor. Una hermana de esta congregación me dijo: pastor, si llueve yo me voy a un casamiento o a un cumpleaños, ¿cómo no voy a ir a la reunión? Es algo que entendió, pero que lo entendió. Y no estoy, te vuelvo a decir, no estoy manipulando una idea. Entiendo que hay personas que viven en lugares que se inunda, que en tiempos de mucho frío sienten dolores en el cuerpo y está bien. Siga haciéndolo de esa manera, pero que podamos entender que hay un esfuerzo que tenemos que tener por el Señor, no por congregar, por una vida. Nuestra vida tiene que ser esforzada, no tiene que ver con congregarme, tiene que ver con una vida. La pandemia dejó lamentablemente en evidencia a una iglesia con un carácter y una debilidad delante de Dios. Porque muchas personas dijeron, bueno, ahora lo podemos ver. Creo que es una bendición poder tener las redes sociales para poder transmitir en vivo. Y muchas personas dijeron, qué buena onda, qué bueno que podamos verlo desde casa. Cuando pudimos abrir, allá en Buenos Aires nos encerraron varios meses, cerraron absolutamente todo. Hubo pastores que tuvieron que cerrar sus congregaciones porque no podían pagar los alquileres, porque la gente dejó de congregar, entonces dejó de ofrendar.
porque entendían que ofrendaban para el lugar. Y ese es el problema, de que la gente no entienda por qué hace las cosas, que no haga las cosas para el Señor. Entonces muchas congregaciones se cerraron, y muchas personas, cuando se comenzó a abrir de vuelta, nosotros teníamos un lugar, hay un lugar que es para unas 250 personas más o menos, y nos dejaron hacer las primeras reuniones con 25 personas. Cuando fuimos, nos separamos, teníamos 2 reuniones el domingo, hicimos 4 reuniones por fin de semana para poder meter a todas las personas. Muchos no iban porque, bueno, algunos eran personas de riesgo, otros les gustó estar en casa, otros nunca volvieron hasta el día de hoy. Siguen viendo ya está todo prácticamente normalizado, pero siguen viendo las reuniones desde casa. Y la primera reunión no me voy a olvidar nunca, porque cada vez que me acuerdo es impresionante. Nosotros con Dylan nos hicimos cargo de la alabanza el día sábado. Íbamos desde las 9 de la mañana, 9:30 más o menos, hasta que terminaba la última reunión, 8:30, 9 de la noche. Estábamos todo el día, todo el sábado, y después otro grupo estaba todo el domingo. Y el primer sábado que nos dejaron volver a congregarnos, yo estaba con la guitarra dirigiendo la alabanza. Creo que no llegué a hacer un acorde, que fue una explosión de adoración, por el hambre que había en las personas de adorar al Señor, de estar juntos con los hermanos y poder juntos adorar al Señor. Pero podíamos cantar el feliz cumpleaños que el Señor se iba a manifestar, por el hambre y el deseo de adorar al Señor que había. Fue impresionante, no me puedo olvidar de ese primer día, porque fue impresionante. Pero mucha gente no volvió, mucha gente se acomodó, buscó lo fácil. Hubo pastores que empezaron a predicar que no era necesario congregarse, porque Dios está dentro nuestro, porque la iglesia somos nosotros, y Hebreos dice que no nos dejemos de congregar. Esto no es una iglesia, esto es un lugar de reunión. Puede ser una casa, puede ser una plaza. Estamos en este lugar porque resulta cómodo y más fácil para que las personas puedan llegar que quizás a una casa. Simplemente por eso, y porque Dios nos guió a abrirlo en este lugar. Nada más que por eso. Pero necesitamos esforzarnos. Dios nos dio este lugar. Los que están con nosotros desde el principio, Ana, vos te tenés que acordar, Cris también, y mamá, bueno, ni ahora que estamos en su casa, que cuánto nos gozamos cuando llegamos a este lugar. Porque Dios nos dio este lugar, de la nada nos dio este lugar. Y acá estamos adorando al Señor. Podamos darle al Señor nuestra mejor adoración con nuestra vida, no nuestra mejor canción, nuestra mejor adoración. Que aprendamos a ser esforzados, volver a la senda antigua, que es esforzarme para llegar a la meta, no esforzarme por ser salvo, por llegar a la meta, por hacer la voluntad de mi Padre, por amar a mi Padre y por hacer lo que Él quiere que yo haga y cumplir el deseo de su corazón. Amén. ¿Se entendió? Ponete de pie en esta